Bien, como lo anunciamos, ya está en estudios el doctor Jofre Campaña, jurista y analista político, y vamos a hablar en los próximos minutos con él. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días, muchas gracias. Doctor, quiero empezar analizando esa entrevista promocional del presidente de la República, Daniel Noboa, que tuvo el día lunes en TC Televisión y que vimos a un periodista que casi que era como quien dice el que en ese momento arengaba todo lo que decía el presidente de la República. ¿Qué lectura darle a esta manera de comunicar del presidente de la República? Bueno, varios temas, ¿no? Lo primero, Caterva Ayora. Caterva es un periodista con una larga trayectoria en Canal 10. Probablemente próximo a jubilarse. No puede arriesgar su trabajo. Entonces, desgraciadamente, y eso hay que entenderlo, cuando la jubilación depende de ponerse como una alfombra al poder, pues lo hace, ¿no? Lo hace. Entonces hay que entender el lado humano, que yo lo entiendo en Caterva, no lo entiendo en Carlos Vera, por ejemplo, porque Carlos Vera es una alfombra. Pero debe estar jubilado. Bueno, el país debería jubilarlo porque recibe miles de dólares. Entonces es distinto. Caterva cuida su jubilación después de una larguísima trayectoria. El otro se vende y hace proselitismo político recibiendo miles de dólares. Son dos escenarios distintos. A Caterva lo entiendo, a Vera pues no puedo entender esa actitud tan servil. Y como Vera a otros tantos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, una vez más se confirma la limitación del presidente. La limitación no solamente en cuanto a la capacidad de transmitir, sino la capacidad para desarrollar conceptos e irlos exteriorizando para que la gente los entienda. Me parece que hubo varias mentiras, pero descaradas. Esto de Colombia es una vergüenza. Pero también me parece que ya no les importa. Es decir, pienso que están tan entontecidos por el poder que pueden decir cualquier cosa. Y algo que es muy importante, ¿no? Es evidente que es una entrevista programada con preguntas preelaboradas, pero uno se da cuenta de las limitaciones intelectuales del primer mandatario. Porque cuando se piensa en un presidente de una nación, se piensa en alguien superior, indudablemente. No solamente superior en cuanto a la pasión y vocación de servicio, sino superior intelectualmente, superior emocionalmente. Pero ahora tenemos, y se constata con pesar, que tenemos una persona que viene de un sector empresarial, hijo de un gran empresario, a quien no se le conocen ejecutorias propias, y quien al desarrollar conceptos nos podemos dar cuenta fácilmente que no hay la capacidad intelectual para hilvanar cosas a la altura de las circunstancias del país. Entonces pretender, voy a algo que es muy importante, ¿no? Pretender que ya el Ecuador resolvió su problema energético, número uno, y que lo resolvió por la gestión que han hecho, es constatar cómo se mienten a ellos mismos y cómo metidos en esa mentira, le transmiten al Ecuador una mentira. Y el problema es que cuando transmiten una mentira, los refranes son muy sabios, ¿no? Claro. Más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Y casi de inmediato Colombia lo desmintió. Entonces, cuando tenemos un presidente que miente... Colombia lo desmiente y después salieron a ratificar que sí estaba vendiendo energía a Colombia. Y los medios le siguieron el juego. Ayer, cuando ya el Ministerio de Energía de Colombia emite un comunicado, ahí se callaron. Sí, pero vamos a eso, ¿no? Por eso hablaba antes de los medios alfombra. Entonces, cuando ya los medios alfombra repiten por repetir sin ninguna capacidad crítica, hay un problema muy serio en la prensa. Ya no es prensa, es activismo político. Son militantes políticos, con dineros del Estado. Entonces, claro, esta afirmación, ya resolvimos, aquí no hay más lío eléctrico. Miren, somos tan buenos que estamos exportando a Colombia. Caramba, el ciudadano común que no conoce de esto dice, bien, ¿no? Bien, hay que aplaudir al presidente. Mucha gente pensó que era verdad. Pues. Y luego cuando se constata, no es que le venden ni siquiera los excedentes. Es que las líneas de transmisión de los dos países requieren del paso de energía de ida y vuelta para tenerlas operativas. Y obviamente, como este ir y venir no es gratis, claro, se dice, pues yo te envío de ida, tú me das de vuelta,
Y como esto no es matemática, no es 2 más 2, No es yo que te estás envío, vendiendo. claro, yo te envío un poco más, tú me envías algo menos o algo más y compensamos el cruce de lo que pudiéramos llamar mantenimiento preventivo. Eso no es vender excedentes de energía. Entonces, cuando ya desde la presidencia de la República se minimiza el razonamiento, el sentido común y lo más grave, cuando se minimiza el valor trascendente de la verdad, es que estamos no ante estadistas, no estamos ante presidentes siquiera, estamos ante gente que está ejerciendo poder político, nada más que eso. Ayer el presidente de la República en una exposición que hizo, no sé si fue un evento de campaña, bueno, anda haciendo campaña todos los días, dijo que el nuevo Ecuador lucha contra la mentira. ¿Cómo entender esto? Porque están engañados ellos, se mienten tanto que se creen sus mentiras. Ese es el problema. Hay un problema de... Sinvergüenza. Yo creo que el problema es más grave que eso. El problema es que Perdieron la conciencia. tienen tanto poder político, económico, están tan ensimismados, disfrutando esto, las nubes del poder que se las llaman, Endiosados sería. endiosados, que pierden ya la perspectiva. Entonces ya no saben si están en un grupo de amigos soñando, ya no saben si están en el cielo cantando, volando, ya no saben dónde están. Y eso hace que digan cualquier cosa. Y eso es lo triste, ¿no? Es lo triste porque cuando se constata como país lo que somos, es que somos un meme. Me apena decirlo así. Somos un meme. Somos una caricatura de país. Los problemas son tan grandes, porque son tan grandes. Y el Ecuador tiene a sus gobernantes obnubilados por el poder. Entonces, la situación es triste, es lamentable, porque es lo que tenemos, ¿no? Son nuestros dirigentes. Ayer Juan Carlos Monedero describía a Noboa como una desgracia histórica para el Ecuador. Bueno, yo creo que los temas hay que tomarlos de dónde vienen, ¿no? Yo personalmente no tengo un buen criterio de Monedero. Es más, tengo muy mal criterio de Monedero. Creo que todo lo que significó Podemos para España fue un retroceso para España. Lo que significó Pablo Iglesias fue un retroceso. Incluso ahora uno de los altos dirigentes está siendo procesado penalmente. Y las declaraciones permanentes de Irene Montero, pues a mí me parecen absolutamente extremistas. Entonces, no obstante aquello, no obstante el mensajero, ¿cuál es el mensaje, no? El mensaje es que, en mi opinión, sí, tenemos una caricatura de poder y un poder además que se lo encontraron, es lo que tenemos. Hizo cambio de varios ministros el presidente de la República. La semana pasada y esta semana ha hecho cambios, ¿no? Entre ellos está el ministro de Salud, que antes estaba un médico, ahora el nuevo ministro es un abogado. ¿Cómo entender esto? Yo le tengo una única lectura a esto. Hasta donde se sabe, el abogado, hijo del dueño de un importantísimo Grupo hospital, empresarial. es acreedor del Estado. El Estado le debe a este hospital. Y le debe no poco. Número uno y número dos, sigue siendo prestador del Estado. Entonces, traer al hijo del Y dueño... es abogado también del presidente de la República. Claro, entonces, sí. Entonces, traer al hijo del dueño, ¿usted qué cree que va a hacer? ¿Usted cree que le va a importar cómo está la crisis de salud pública cuando tiene un negocio privado de salud? No le interesa. ¿Qué es probablemente lo que le interesa? Ah, caramba, a lo mejor estará en reunión de gabinete, se acercará al ministro de Economía y si no lo conoce le dará un codito. Cobrar y las le dirá, mírame que tengo allí, te voy a mandar a alguien para que... Mira si me arregla ese tema de las deudas. Es que no tienen presentación. La mujer del César no solo debe ser honesta, debe parecerlo, dice el refrán popular. Pero acá, ¿qué es lo que nos hacen creer a todos? Nos hacen creer que es un señor capacitado, que viene del sector privado, un gran administrador. No, caramba, es un acreedor del Estado. Y un abogado en funciones. Y un abogado en funciones contratado para perseguir a la exesposa, a la señora Gabriela Golbán. En un país serio,
este tipo de abogados estarían prohibidos de ejercer en el foro, porque son abogados que utilizan el sistema judicial para perseguir, no para defender causas lícitas, honestas. Porque claro, si me dicen, no, fue contratado para el juicio tal en el que se discuten temas, muy bien. No, es el abogado que ha presentado una serie de procesos judiciales para perseguir a Gabriela Golbao. A su ex esposa. A su ex esposa. Madre de su hija. Madre de su hija. Entonces, cuando tenemos que ese tipo de abogados que se prestan para persecución, que son acreedores porque representan a empresas acreedoras del Estado, no pueden, no deben ocupar cargos públicos, menos un Ministerio de Salud. Pero esa es parte de la descomposición Y aparte general, que no está en el perfil, pues, para esa cartera de Estado, pues debería ser un médico, ¿no? Lo óptimo es que sea un médico con estudios de posgrado en administración de hospitales, del sector salud en general, y que además tenga una enorme experiencia. Yo le aseguro que el ministro actual de Salud no ha ido a los hospitales públicos, no conoce el IES, no conoce la maternidad del Guasmo, no conoce tanta cantidad de hospitales en el país que están simplemente abandonados. No los conocen. Y no los conocen, ¿por qué? Porque viven en San Borondón y van a la clínica de San Borondón. Es decir, se transportan 500 metros o 1000 metros de su casa al hospital. Y ese es su mundo. No entienden el mundo del ciudadano común que tiene que ir a un hospital público y padecer, rogar, llorar para que lo atiendan. Ver cómo hace para comprar una sonda, una jeringuilla, una pastilla, una gasa, porque en los hospitales públicos no hay servicios eficientes. No les duele porque no conocen, y aunque conocieran no les duele porque vienen de una trayectoria en que lo social es un tema al que hay que tenerlo lejos. Entonces, así no se puede gobernar un país. Doctor, esa especie de crisis de gabinete que hace el presidente de la República es por el tema de los resultados que no le favorecieron. Creo que es evidente, es evidente. Lo que ocurre, yo lo mencionaba con un ejemplo, ¿no? Si usted tiene un partido de fútbol, usted saca al 11 titular, a los mejores, lo mejor que usted tiene. Pasan los 90 minutos, va a jugar el tiempo extra. Los 90 minutos terminaron con la pérdida de las elecciones, porque pueden decir que ganaron con 10.000 votos. No, un gobierno en funciones que gana con 10.000 perdió las elecciones, indudablemente. Entonces, cuando ya va a estos minutos extras y empieza y saca pues a 5 titulares, mete a 5 por allí desconocidos, no, es evidente el fracaso. Esta crisis de gabinete lo que ratifica es el fracaso del gobierno. Y ese fracaso del gobierno quiere resolverlo en 30 días o 60 días, lo que llaman ahora en territorio. Y eso nos lleva a ver al presidente de la República de un lado a otro, abrazando niños y señoras del pueblo, a los que lo separa, porque pues, no está acostumbrado a eso. Usar toda la maquinaria estatal para esta publicidad, porque allá hay dinero público y mucho. Y entonces uno se da cuenta que la crisis de gabinete fue simplemente: vamos a cambiar medio equipo para ver si en 30 días o 60 días ganamos el partido, lo que no hemos podido hacer en tanto tiempo, porque ya no es solamente un año, ya es más de un año que esté en funciones. En la entrevista el presidente de la República dijo, ¿por qué Verónica no mostró la papeleta? Pero ahora el mismo gobierno está pidiendo que no tomen foto a las papeletas. Sí, pero ahí hay 2 temas principales para el análisis. El primero, ¿por qué Verónica Abad, evidentemente, y me parece que es obvio, no votó por el presidente? Tiene que mostrarle el voto. No, pero es que más que eso, alguien en su sano juicio esperaría que Verónica Abad vote por el presidente Noboa. Es que es absurdo pensarlo, claro, plantearlo. Como más absurdo es recriminar por eso. Claro. Y además, no solo recriminar, sino hacerse el ofendido. Hacerse el ofendido en el plan de que, ¿cómo puedo confiar en ella? Usted vio que no me mostró el voto, no votó por mí. Es inexplicable. Entonces, de una parte está ese tema, ¿no? Pero no nos olvidemos el segundo punto fundamental. Empezó a salir en redes sociales especialmente las supuestas amenazas a la gente de los grupos delincuenciales para que voten. Tienen que votar por el candidato. Hablamos claro, tienen que votar por Luisa y si no votan por Luisa, están amenazados. Apareció ya que el número telefónico era de gente de ADN. Era de ADN. Es decir, era una campaña sucia del propio gobierno.
¿Y qué es lo que quieren hacer ahora? Ahora lo que dicen es, caramba, como no nos creyeron mucho acá, entonces vamos a prohibir celulares. Yo me pregunto, y me pregunto en serio, ¿creen que por prohibir el uso de celulares van a revertir el resultado electoral? O sea, ¿realmente alguien en su sano juicio puede pensarlo? El tema es que yo ya no sé, ya no entiendo muy bien cómo es que piensan, ¿no? A veces, el ser humano en general comete muchísimos errores porque no es capaz de controlar las emociones. Y el control de las emociones, de una u otra manera, es consecuencia de la experiencia. La experiencia. No se le puede pedir a un chico de 18 años que controle las emociones igual que un hombre de 60. Hay diferencias sustanciales, suficientemente estudiadas además. Yo creo que estamos gobernados por un grupo de muchachos inmaduros, que no saben controlar las emociones. Y creo yo que el poder no económico, el poder político, los ha desbordado. Pienso en cómo se sentirán realmente cuando están en sus momentos solos, conversando, entre amigos. Dirán, ¿qué hacemos? Es que manejar un país no es un tema de ir a la industrial molinera y decir, prepáreme los pasajes que me voy a Rusia porque voy a tener un par de conversaciones con un par de proveedores de un supermercado. No. Esto es un tema en el que la gente muere todos los días porque no se les paga el tratamiento de diálisis. Es decir, manejar un país es mucho más que ir a vender cajas de banano. Y la única experiencia pública conocida del presidente de la República es que era vendedor de cajas de banano. Y no es que vender cajas de banano esté mal, está muy bien y si tiene éxito, en buena hora. Claro. El problema es que vender cajas de banano no lo habilitan para manejar un país y manejar toda la enorme complejidad del país. Y peor cuando el equipo de trabajo es un equipo menos que mediocre. Lo mismo le pasó a Lasso, ¿no? Lasso, un banquero exitoso, la gente decía, bueno, es Lasso el que va a gobernar el país, es el hombre, uno de los más ricos del país también, ¿no? Lo que pasa es que es cuando se tienen prejuicios, ¿no? De uno a otro lado. Claro. La cosa pública es distinta, ¿no? Es que el concepto general es este, ¿no? Es un hombre rico, hizo mucho dinero en el banco, es un gran administrador. Ah, caramba, sí. Ser un gran administrador de un banco o de una empresa no tiene nada que se le parezca a manejar un país. La complejidad de manejar un país requiere conocimiento, experiencia y algo que es fundamental. Requiere sensibilidad. Cuando usted va a manejar un país, como este especialmente, en que tiene que la mayoría de ecuatorianos viven en condiciones de gran pobreza, si usted no tiene sensibilidad, simplemente los muertos son números, los enfermos son estadística. Entonces, si un presidente no tiene sensibilidad y de paso no tiene experiencia y de paso no tiene formación pública global, pues estamos condenados al fracaso. ¿Qué lectura darle a la salida de la señora Palencia? Yo lo pongo de esta manera. Conozco a Mónica hace muchos años. De hecho, fue alumna mía en la Universidad Católica. Creo que aceptó un cargo para el que no estaba preparada. Y le digo algo puntualmente. Si a mí me ofrecieran un cargo de ministro del Interior, no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para ser ministro del Interior. Porque no soy un experto en seguridad pública. Entonces, ¿cómo podría? Y mire que he tenido una trayectoria larga en el ejercicio profesional. Trabajé muy de cerca con el presidente Gustavo Noboa en la asesoría jurídica de la Presidencia de la República. Conozco de temas públicos, he sido asesor de muchos alcaldes. A mí, no se me ocurriría aceptar el Ministerio del Interior. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un abogado que ha aceptado el Ministerio de Salud Pública. Sí. Y volviendo a lo de Mónica Palencia, me parece que el ejercicio de un cargo tan importante desbordó sus conocimientos, su experticia. Es una magnífica abogada, pero estos cargos no se resuelven sabiendo mucho de leyes. Y tanto
fue desbordado el trabajo de Mónica Palencia, que hoy día vemos con pesar que tenemos el mes con un récord en la historia del Ecuador de violencia. Y es parte de la herencia que deja Mónica Palencia en el ministerio. Entonces, cuando la gente no está preparada para ejercer ciertos cargos, lo honesto es no aceptarlos. Pone a un ministro que viene de las filas de la policía, que ha sido cuestionado incluso su patrimonio. ¿Cómo es que quiere mejorar la administración de este gobierno? Yo he hecho sobre eso varios comentarios, ¿no? El primero, un ministro y un cargo tan importante como este, no puede tener cuestionamientos. No pueden haber cuestionamientos sobre su idoneidad. Está cuestionado, fue investigado por enriquecimiento no justificado. ¿Cómo puede ser ministro del Interior? Desde ese punto de vista. Lo segundo, ¿va a resolverse el problema cambiando a la cabeza de un ministerio? No, las cosas no se resuelven. El país no cambia simplemente cambiando a la persona. Es la estructura, es el proceso, es el plan. Cuando aquí nos dicen, tenemos el plan Fénix, y es evidente que es un fracaso, ¿no? Es evidente. Yo sé que no existe porque incluso ahora están pidiendo fuerzas extranjeras que vengan a ayudarlo. Es que a eso iba. Usted declara la guerra en el Ecuador, porque declara la guerra, ¿no? Nos hicieron creer que estábamos en guerra, conflicto armado no internacional, una guerra. Suben el IVA 3 puntos, una cantidad importante de dinero, y ocurre que un año, 2 meses después, más o menos, si no me equivoco en las fechas, el gobierno ecuatoriano dice: necesitamos ayuda de las Fuerzas Armadas de países amigos. ¿Qué significa esto? Que perdieron la guerra, pues. Y que no hay el tal... Que no hubo tal plan, simplemente, pero esto es triste, ¿eh? Perdieron la guerra. Y después de perder la guerra, lo que están diciendo es: hey, Alemania, Rusia, Francia, necesitamos ayuda. Y yo lo decía en plan sátira: estamos listos para que vengan los soldados alemanes, ¿no? Y van a meterse a la Prosperina con sus armamentos a buscar a los... vendedores de humo. Entonces, claro, allí es cuando nos damos cuenta en qué manos estamos. Ellos esperan que Estados Unidos envíe tropas, ¿no? Y Trump, ya hemos visto la posición de Trump. Trump no va a enviar tropas ni siquiera a México, pues. Es decir, una cosa es decir, hay que combatir y declarar terroristas a los grupos más terroristas del mundo, por así decirlo, ¿no? Pero estamos pensando que Trump nos va a enviar un destacamento de 10.000 militares para venir a hacer acá una redada. Es que es, como decía el doctor Ángel Duarte Valverde, son sueños de perro. Muchos expertos dicen que el problema del narcotráfico en este país, el incremento del narcotráfico, el paso del tráfico de drogas por el Ecuador, es producto que Ecuador se ha convertido en una lavandería de dinero. Pero el presidente de la República la semana pasada nombró a quien ya tenía 4 cargos, que es el director de la UAFE, Julio José Neira, o José Julio Neira, a un 5.º cargo. Eso quiere decir que no hay control. Eso tiene muchos significados. El primer significado: no hay gente que quiera aceptar un cargo público en este momento. Alguien idóneo, ¿no? No hay quienes quiera aceptar. Número 2, efectivamente, ni que fuera Superman, alguien puede tener 4 o 5 cargos públicos. Pulpo o Mandrake. Cada uno más complejo que el otro. Al final, pues, no sirve para ninguno. Y yo sé que no sirve para ninguno. Sirve para ciertos negocios, ¿no? ¿Ganan responsabilidad por esos cargos? Bueno, ellos van a tener que responder cuando esto termine por cada cosa que hagan, por acción o por omisión. Pero hay algo en este enfoque aún más grave y más delicado. Veamos, ¿por qué el Ecuador, si acaso es verdad lo que el presidente dice? ¿Por qué el Ecuador permite o puede lavar 30.000 millones de dólares? Es que no dimensionamos. Eso a veces. dice el embajador de Italia. Dice el presidente de la República. También el embajador, pero lo dice el presidente de la República. El presidente de la República del Ecuador dice que aquí en el Ecuador se lavan 30.000 millones de dólares. Entonces, varios comentarios. Lo primero: si sabe que se lavan 30.000 millones, es que tiene un estudio que determina que se lavan 30.000 millones. Y él es un inepto. Vamos despacio.
Si tiene el estudio que dice que se lavan 30.000, el estudio tiene que decir dónde, cómo y quiénes lavan pues los 30.000 millones. Y no seamos ingenuos. Si aquí se lavan 30.000 millones, únicamente se pueden lavar en la banca y en cooperativas. No hay más. ¿Cuándo se intervino un banco por lavado? ¿Qué funcionario de banco está preso por lavado? ¿Qué funcionario de alguna cooperativa está preso por lavado o investigado por lavado? Ninguno. Luego, ¿cómo más se lava? Porque es evidente y obvio. A través de las empresas constructoras. ¿Qué constructor está preso? ¿Quién es el más grande constructor del Ecuador? Tienen nombre y apellido, pues. En Quito y en Guayaquil. Todo el mundo sabe quiénes son. De él mismo. Y otros empresarios que todo el mundo sabe quiénes son. ¿Intervinieron alguna de esas compañías? ¿Hay algún proceso iniciado? ¿Hay algún preso? No son enemigos políticos. Luego acá se acusa, y escuchamos, que la mayor parte de viviendas inmuebles, hoy día está en los periódicos, se pagan en Ecuador en efectivo. Ah, muy bien. ¿Quién paga en efectivo? Evidentemente es un proceso de lavado. Hasta mover ahora el dinero en efectivo es que es evidente. Un peligro. Entonces, ¿qué ocurre? Usted va donde un notario, pues, ¿no? Y va donde el notario y dice, la casa vale $300.000 que se han pagado de forma previa. Muchas veces no le ponen que se pagó en efectivo, sino que se pagó en forma previa a la celebración de este contrato. Muy bien. Si no hay crédito hipotecario, si no hay transferencia bancaria, eso es pago en efectivo. Los notarios terminan, cierran la escritura y la escritura va al registro de la propiedad. Notario, funcionario público. Registrador de la propiedad, funcionario público. La ley los obliga a reportar actividades inusuales. Si alguien va y paga en efectivo una casa en $300.000, tienen que reportar. La pregunta obvia es... ¿Tienes que llevar la escritura o la factura que vendiste la casa? Claro, es que queda aquí cómo se pagó la casa. Claro. Y el banco te llama después, ¿no? No, es que hay dineros que no entran pues al banco. Ejemplo, voy a comprar la casa en $300.000 en efectivo. Pago en efectivo, se firma la escritura, el notario debería reportar. No sabemos si reporta o no. Se inscribe en el registro de la propiedad. El registrador debería reportar. No sabemos si reporta o no. Pero alguien recibió $300.000. Ese alguien que recibió $300.000, ¿qué hace con $300.000 en su casa? No los va a guardar debajo del colchón. Algunos sí, dependiendo de las cantidades. Pero otros no, pues otros tienen que ir al banco. Y cuando van al banco, tienen que decir, oiga señor, ¿usted de dónde sacó esta plata? No, esta plata aquí es fruto de la venta de la casa que hice. Ah, muy bien. ¿Y quién le pagó? ¿El señor Juan Pérez o lo que sea? Muéstreme la factura. No, ya está la escritura pública. Ah, muy bien, es la venta. Entró la plata al banco. Pero todo el mundo sabe que esa plata es sucia, pues. Y el banco lo sabe. Y lo sabe el notario y lo sabe el registrador de la propiedad. ¿Y quién es el organismo encargado de controlar? La UAFE y la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. La pregunta obvia es, ¿cuántos bancos han sido intervenidos o reportados por esto? Ninguno. ¿Cuántas cooperativas? Ninguna. ¿Cuántas compañías han sido intervenidas por la Superintendencia de Compañías por sospechas de lavado? Ninguna. ¿Cuántos reportes tiene la UAFE que se hayan elaborado para el lavado de $30.000 millones? Ninguno. Porque claro... ¿Y qué viene a hacer el presidente de la República en este caso ahí? El presidente de la República es alguien que no ve, no oye, no huele y no habla. Responsable también. Bueno, es el responsable político. Y esto es grave, ¿no? Esto tiene que entenderse. ¿Qué es lo grave? No puede venir el presidente de la República y decir en el Ecuador nos enfrentamos a una mafia que mueve $30.000 millones. Ah, caramba, sentémonos todos a llorar, pues. Entonces, hay una responsabilidad enorme por omisión. Y es lo que decía, ¿dónde están las compañías intervenidas? ¿Dónde están los bancos investigados? ¿Dónde están las constructoras que están siendo investigadas? Cero. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. ¿De verdad se están lavando $30.000 millones? ¿O es un bluff del presidente que lanzó una cifra al azar? Yo escuché a Fernando Carrión que habla de 3.000 o 3.500. Habla de 3, Fernando habla de 3 a 4.000 y Fernando es un experto en esto. Sí. Ahora, obviamente no hay estudios oficiales científicos, hay suposiciones. Pero de 3.000 a 30.000 ya es una... Es una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que creo personalmente? Creo que hay mucha irresponsabilidad en el manejo de las cifras. Creo que hay mucha irresponsabilidad en el manejo de la información. Creo que dicen cualquier cosa porque algo hay que decir. Y me parece que como juegan...
No, es que como juegan, ¿a qué juegan? Hay que entender el posicionamiento del discurso. El discurso es, las mafias mueven 30.000 millones de dólares. Esto desborda al Estado. Necesitamos militares de fuera. Es decir, es un lavado de manos, es una manera de decir, no podemos porque es muy grande lo que enfrentamos. Y al final, ¿cuál es el resultado? Seguir jugando a la política. ¿Por qué? Le dicen a la Asamblea, ADN, y el presidente, necesitamos que la Asamblea apruebe la presencia de tropas extranjeras. Señores, la Asamblea no tiene capacidad legal para aprobar ni para negar la presencia de tropas extranjeras. No es competencia de la Asamblea. ¿Qué es lo que buscan? Buscan lo que a veces logran por errores políticos. Ejemplo, la legisladora Cabezas dice, a mí me parece que esto va a haber que estudiar, vamos a analizar. Pero salió el expresidente de la República a decir, ¿cómo van a analizar? Esta es una barbaridad. Es que no se puede manejar ni de una ni de otra forma. ¿Qué es lo prudente que hay que hacer aquí? Ir a la Asamblea, a ver, señores de ADN, presidente, ¿qué es lo que usted propone? Dígame, ¿cuál es el plan que tiene? No, mire, aquí está un documento estructurado hecho por los mejores asesores en inteligencia. Aquí dice que si traemos a 500 militares de Alemania, 2.000 de Israel, 400 de Perú y 80 de Bolivia y 4 de Colombia, el problema lo vamos a resolver. Muy bien, deme el estudio. Ya está listo, está planificado, está estudiado. ¿Cuánto va a costar? No, esto nos va a costar 3.000 millones de dólares, tenemos que buscar las fuentes de financiamiento. Caramba, y deme la base legal para que usted pueda hacer estos convenios de acuerdos para traer militares. Bueno, habrá que estudiar, etcétera. Señor, vaya y cuando tenga el documento completo, preséntese. Pero no venga acá a jugar. ¿Cuál es el juego? El juego es que la Asamblea le diga no. Golpe de efecto. Entonces, ¿cuál es el discurso? Ahí está. Los de la RC5 con los narcos. No quieren que se investigue. Nosotros sí. Entonces, a veces me parece también... Ser sinvergüenza, ¿no? Sí, pero también del otro lado hay ingenuidad. Porque caen en la trampa, caen en el juego. Por eso le digo, van a la Asamblea. Muy bien, deme cuál es su plan, presidente. Porque no pretenda venir acá y decirle a la Asamblea... Claro que el que presente ese supuesto plan, que no lo ha presentado, no lo hemos visto, no lo hemos leído todavía, sea un ex miembro de la Revolución Ciudadana, este señor Ferdinand Álvarez, ¿no? Claro. Es que es un juego político. Entonces, es que el juego es muy simple. ¿Qué quería el presidente de ADN? Ir, póngase en el orden del día. Señores, queremos que se apruebe la presencia de tropas extranjeras. Vamos a votación. ¿Qué querían? Que todos, no solo la RC5, el PSC y todos le digan, sí, presidente, traiga a los militares que usted quiera. Eso querían. Es que eso sería una irresponsabilidad sin nombre. Por eso digo que fueron poco astutos, ¿no? Políticamente. La interrogante que yo me hago, y todos los países estarán de acuerdo con que Alemania ve que necesitamos 1.000 militares acá en nuestro país y yo te voy a ceder nomás los militares. O sea, ¿bajo qué, pues? Yo creo que nos pueden enviar efectivamente militares, pero militares de cartón, pues. Si nos mandarán ahí unos cuantos cartones con un fusil de cartón, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque somos un meme. Como país somos un meme. Nadie en el concierto internacional nos toma en serio. Nadie. ¿Usted cree que después del incidente de la electricidad de hace un par de días, si nos tomaran en serio va a salir un ministro de Energía de Colombia a desmentir de la forma como desmintió? Se han canalizado los temas diplomáticamente, con respeto, con consideración. Pero se hacen afirmaciones tan caricaturescas que las respuestas son de sorna, de burla. Ayer salió a decir que lucha contra la mentira. Por eso digo, es que a veces se creen tanto sus mentiras y se las creen porque creo que mienten tanto viéndose al espejo. Y se ven al espejo y ensayan las mentiras y de tanto decirlas se las creen. Habló de que iba a invertir 3.000 millones de dólares. Sí, esa es una pregunta interesantísima. ¿Por qué? Porque curiosamente empieza a sonar que 3.000 millones es lo que se recibiría por el campo Sacha, que es la joya de la corona. Hablan de 1.500, 1.600. Vi unas presentaciones que hablaban de 3.000 millones. No sé si en el largo plazo o mediano plazo. ¿Este gobierno que está terminando su periodo puede hacer eso, concesionar un campo? Legalmente puede, moralmente no puede. ¿Por qué? El campo más importante petrolero del Ecuador,
el más importante, la joya de la corona. No puede pues concesionarse 60 días antes de las elecciones en las que el señor Noboa no sabe si va a ser reelecto o no. Primera cosa, no puede. Moralmente no puede, éticamente no puede. Encerrado allí, ¿no? Es tan grande el paquete que la coima debe ser muy grande. Y aquí pues los refranes, desgraciadamente, ¿no? Piensa mal y acertarás. Qué raro que todo venga de Canadá, ¿no? Es muy raro, no solo Canadá, China, que a ratos se presentan con empresas que son pantallas, ¿no? Y en Canadá tiene, creo que, familiares del presidente tienen empresas. Ya es hilar muy fino, pero en la viña del Señor todo es posible. Todo es posible. Pero luego, si no es el campo Sacha, el de los 3.000 millones, la pregunta obvia es, presidente, ¿de dónde va a sacar usted 3.000 millones de dólares para inyectar en la economía? Dígame, ¿de dónde? Solamente hay una fuente, la Reserva Internacional. Que lo puede hacer. Pudiera hacerlo, pero ahí vendría entonces Alberto Acosta, el gran analista, no el padre, el chico, y diría, ¿quieren desdolarizar? El gobierno de Noboa quiere desdolarizar. No, se quedan callados ahí. No solo eso. Lo que dicen es, el gobierno de Luisa va a desdolarizar. Es decir, ni siquiera es gobierno, no ha planteado para nada lo que supuestamente ha planteado. Lo plantea el presidente de la República, pero silencio, mutis por el foro. Desgraciadamente hemos llegado a un escenario en el que la polarización es tal que no solo se inventan cosas, sino que no importa lo que alguien diga, es descalificado por el sector del que proviene. Es decir, hemos llegado a un escenario en el que si es RC5 es malo, si es ADN es bueno, aunque propongan lo mismo. Porque acá está muy claro, en algún momento se ha planteado en foros, bueno, caramba, hay dinero, 8.000, 9.000 millones, y acá la gente se muere por no pagar 50 millones a dializadoras. 10.000 pacientes renales están a punto gente muriendo. De perder la vida. Y gente muriendo por 50, 40 millones de dólares, 100 millones de dólares, cuando hay 9.000 millones de dólares en reserva. Uno diría, caramba, usa 100 millones para salvar vidas. Pero claro, si lo plantea Diego Borja, no, pues. Quieren desdolarizar, quieren acabar con la economía. Lo plantea Daniel Noboa, bravo, qué gran estadista, qué gran visionario. Así es muy difícil, ¿no? Así es muy difícil. ¿Cómo entender a todo esto? Yo creo que es un país que ha caído muy bajo y en eso debo echar un mea culpa. Toda la sociedad. Políticos, abogados, gremios, sectores empresariales, universidades, hay un silencio, opinión pública. Hay un silencio de las universidades, ¿no? ¿Por qué? Temor. La Contraloría. Contraloría, a nadie le interesa ser enemigo del gobierno, ¿no? Sí. Pero además hay un tema que es grave. Y creo yo que es tal vez uno de los más centrales que explican esta situación penosa, lamentable que vive el Ecuador. Es el de los medios de comunicación. Mire, yo escuchaba ayer un video reciente, no sé si de ayer o de antes de ayer, la elaboración del video, de Carlos Vera. Y Carlos Vera decía abiertamente que él apoya la candidatura de Daniel Noboa como apoyó ayer la de Guillermo Lasso y que trabajó en pos de esas candidaturas. Muy bien. Un medio de comunicación serio, no puede ser un activismo, no puede realizar activismo político. Usted me habla de una entrevista que tuvo con un dirigente del Partido Social Cristiano, ¿verdad? No fue con Vicente Almeida, fue o no sé si fue una parte de esa entrevista, pero parecía, más bien parecía un discurso solo de él, no estoy seguro. Ahí lo toca. Bien, puede ser allí. Entonces, caramba, cuando uno se da cuenta que los medios de comunicación se dedican a hacer proselitismo político, a ser activistas políticos, a buscar votos abiertamente por un candidato, ya no son medios críticos de lo que ocurre en el país. Y la prensa es eso. La prensa al final del día es información y opinión. Esa es la prensa. Ese es el papel real de la prensa. Información,
Hay accidentes, pasa esto, contratos tales, 10 presos acá, un accidente de tránsito, informar. Y luego opinar. Opinar significa voy a hacer una lectura crítica de lo que está pasando en el país. Pero cuando la prensa activa y dice, señores, hay que votar por Lasso, hay que votar por Noboa. Defienden intereses. Defienden, no solo es que defienden intereses, todos defendemos directo e indirectamente intereses. Y no está mal defender intereses como tal, como concepto. Lo que no puede pasar es que un medio de comunicación se dedique a hacer proselitismo político a favor de un candidato. No puede ser porque perdió razón de ser del medio de comunicación. Está haciendo activismo político. Lo que hicieron el día de las elecciones. Lo que hicieron exactamente, posicionar una victoria que querían posicionarla a toda costa. Entonces ya no informan ni opinan, porque eso ya no es opinión. Opinión es sostener, ejemplo, yo creo que la medida adoptada por el gobierno podría ser positiva por A, B, C razones. O creo que esto podría mejorarse, o creo que esta decisión puede causar daño. Me parece que, opino que, con base a mi experiencia, mi conocimiento, etc. Pero cuando digo, si llega el correísmo se va a desdolarizar, si llega el correísmo vamos a tener a las mafias gobernando. Pero el correísmo ya gobernó 10 años y no desdolarizó, pues. Así es, pero voy al discurso que siguen repitiendo y lo siguen posicionando todos los días. O lo mismo cuando dicen, es que si vamos con Noboa, vamos a tener un país que se va a desarrollar en estos años, porque ya la balanza de pagos es positiva y ya el déficit se eliminó y tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario y vamos a hacer ya en poco tiempo Suiza. Y siguen entrando las monedas a las rocolas para que siga difundiéndose el mensaje. Porque ya no es periodismo. Ya son activistas que cobran por un discurso. Y cuando eso se instala en la generalidad de los medios tradicionales, la prensa ha sido destruida. Y cuando la prensa se destruye, se perdió un enorme bastión de la sociedad, de esta y de todas. ¿Cuánta responsabilidad tienen los medios en todo el desastre que vive el país? Muchísima, muchísima. Y mire algo importante, por ejemplo, y voy a citar porque es de ayer. Donald Trump da unas declaraciones, luego de una conversación con la presidenta de México. Y palabras más, palabras menos, dice, caramba, me he quedado sorprendido, hablo con mucha gente todos los días, no aprendo nada de nadie. He tenido ayer una conversación con la presidenta de México y vaya que he aprendido de esta mujer. Y vamos a hacer en Estados Unidos lo que ella está haciendo en México. ¿A qué se refiere Trump? A que en México hay una campaña enorme para sostener los valores de la familia y decirle no al consumo de drogas. La presidenta de México dice, en México no tenemos una sociedad consumista de drogas como son los Estados Unidos. Por una enorme campaña, millonaria campaña que le dice a los chicos y a la gente, no consumas drogas, la droga te hace daño. Trump dice, vamos a empezar con una campaña similar y vamos a meter 100 millones ahora. Interesante, ¿no? Y 100 millones más y 100 millones después para decirle a la gente, la droga te destruye los dientes, la droga te destruye la familia, la droga, bueno, todos los efectos perniciosos de la droga. En un claro mensaje, no consumas drogas. ¿Qué han hecho los medios televisivos tradicionales del Ecuador? Llenar los últimos 15 o 20 años de películas y novelas narcos, en las que el narco es el héroe del barrio, porque es el que compra la moto, es el líder, el que ordena y el que se lleva a la muchacha linda. Y que te da para hacerte las cirugías. Sí, eso. Entonces, los medios tradicionales del Ecuador, todos, porque ninguno se escapa, Canal 2, Canal 10, todos, han hecho una apología del narco. En mi opinión, suficiente para quitarles las concesiones a todos. Entonces, si hay un responsable enorme, entre otros, del desastre de juventud que tenemos, invadida por la pobreza, invadida por los grupos delincuenciales, invadida por un Estado que no da respuestas, son estos medios de comunicación que convirtieron a los narcos en los ídolos de nuestra juventud. Y están allí campantes como que sin nada. Otros con programas de estos programas populares hacen apología del delito también, ¿no? Exacto, es que eso es apología del delito, es a través de llenar en las imágenes de televisión. Y yo siempre pongo estos ejemplos, ¿no? Tomemos cualquier barrio pobre de Guayaquil, pero de pobreza real. Vamos a... Ni siquiera trinitaria, vamos a Ladrillera, la Ladrillera. Invasiones,
calles de tierra, sin agua potable, sin alcantarillado, a veces con algo de luz eléctrica, casas con los pisos, con suerte, de algún cemento mal fundido, viviendas tan pequeñas con tumbados de zinc, pequeñitas en su altitud. O algunas con plástico. Algunas con plástico, en las que hay pobreza. Pues, ¿no? Allí no hay educación formal, allí no hay cine, allí no hay teatro, ahí no hay parques, ahí no hay nada. Y hay miles de jóvenes. Yo me pregunto, ¿qué hacen esos jóvenes para vivir? ¿Qué hacen? Los padres sin empleo, o vendedores informales, o alguno gafitero que gana un día, el otro no. ¿Qué hacen esos miles de muchachos? ¿Qué hacen? Son caldo de cultivo para... Son caldo de cultivo de todo. De promiscuidad, muchachas que a los 13, 14 años ya empiezan a tener hijos. Sí, sí. Porque ¿qué más hace la gente allí? No tienen una opción real de trabajo, no tienen formación, no tienen salida. Viene el narco, les empieza a dar algo para comer a cambio de que vendan. Pues van y venden porque no tienen alternativa. Luego capturan a uno de estos, no hablo de los avesados asesinos, vamos por partes, capturan a estos ladrones y ¿cómo reacciona la sociedad? Desgraciados, ojalá los maten, métanlos a la cárcel, que se pudran. Es que no entienden la pobreza. No entienden la pobreza, no les duele la pobreza y no piensan cómo resolver la pobreza. El problema se agudiza. Y otros dicen la culpa es de ellos. Claro, y luego el problema se agudiza, los captan para escuelas de sicarios, a los 14 años son sicarios. Hay que matarlos, hay que acabar con eso. Señores, no estamos entendiendo que no es uno ni dos, son miles de muchachos, miles de adolescentes. Y es reproductivo todo. Es que es una cadena que crece y mientras tanto, ¿cuál es la respuesta del Estado? Hay que traer militares para entrar a los barrios y matarlos. Ese es el problema al final, porque no se entiende, no se conoce el país. Si no les damos salidas a los chicos, no hay solución posible. Aquí tiene que entrar el Estado. Tiene que entrar, pero no solo el Estado y la empresa privada. Yo lo menciono siempre. ¿Cómo es posible que grandes conglomerados, grandes empresas que ganan millones de millones, pongo un ejemplo cualquiera, empresas que exportan $1.000 millones de atún, que tienen las grandes fábricas de atún, que tienen a mujeres todo el día trabajando y preparando el atún. ¿Cuánto ganan esas mujeres? Sueldo básico. El básico, claro. Cuando son empresas que ganan millones de dólares. Es como los bancos. A los cajeros. A los cajeros les pagan el básico. Y si se descuadran con $5.000, $10.000, tienes que responder. Bueno, fuera 5.000 o 10.000, se descuadran con $50 y responden. Gente que gana sueldo básico. Entonces la pregunta es, si no hay un compromiso nacional del sector público, el sector privado, para decir, señores, y vuelvo a tocar ayer unas declaraciones de Trump en un conversatorio con Elon Musk. Y no es que sea admirador de Trump ni de Musk, para nada, simplemente rescato cosas que me parecen positivas. Dijeron ayer ambos en un conversatorio, si no rescatamos a los Estados Unidos, ellos lo llaman América, y América se hunde, nos hundimos todos. Fue el mensaje a la gran clase empresarial de los Estados Unidos. Señores, si no rescatamos América, nos hundimos todos. Claro. Y aquí parece que no está entendiendo nuestra clase pudiente, que si no rescatamos la sociedad ecuatoriana, nos hundimos todos. Y para unos es más fácil que para otros. Porque a alguien dirá, no importa, yo cojo y voy a Estados Unidos. Espere. No todos los empresarios ecuatorianos pueden irse a Estados Unidos, ni nacieron allá, ni tienen visa de residencia. Es decir, tendrán que ir con visa de turista, pues. Y a ver... O sea, puedes estar allá 2-3 meses y después de eso. Entonces, no es tan simple como que cojo y me voy. No, por supuesto, muchos se van, ¿no? Pero ya no es tan simple como me voy. Porque toda la historia familiar, la tradición, la cultura, está acá. Entonces, no es una tarea del Estado, una tarea del Estado más la tarea del sector privado. El tema es, ¿quién puede lograr que el Ecuador entero entienda que estos odios, rivalidades, conflictos, lo único que hacen es terminar de sepultar al Ecuador? Por eso es que yo mencionaba también en algún foro, si el Ecuador está inundado en ambos lados de gente que odia y solo odia, pues saquemos a los odiadores.
Busquemos otro tipo de interlocutores que puedan entender que al país no se salva solo, ni lo salva un candidato, ni lo salva un partido. Este país se salva si todos arrimamos el hombro. Y hay grandes temas que hay que acordar. No importa si soy de centro, izquierda, derecho, indio, negro, cholo, africano, no importa. Hay temas que no pueden esperar más. El problema del desempleo juvenil no puede esperar más. El problema de la desnutrición infantil no puede esperar más. El problema de la muerte de los señores enfermos de diálisis no puede esperar más. Discutamos si propiciamos mayor o menor inversión extranjera, discutamos si subimos o bajamos el IVA. Perfecto, discutamos 10.000 cosas más. Pero hay temas que no pueden esperar. Y eso se logra con una conjunción enorme entre el sector público y el sector privado. Si no sumamos todos, estamos condenados. ¿Qué va a pasar si sigue gobernando este país Daniel Noboa? Vamos al despeñadero, pero inexorablemente. Porque no entiende que el país no se gobierna para un grupo. Un país se gobierna para todos y con preferencia por los que menos tienen, por los que más carencias tienen. Y ese eslogan trillado que dice no arriesguemos lo ganado, ¿qué significa? Pero es que yo me pregunto, ¿qué hemos ganado como país? Las muertes. ¿Qué hemos ganado como sociedad? ¿Quién no tiene en su familia a alguien que ha sido asaltado, asesinado o cualquier problema? O que no la atienden en los hospitales, o que tiene crisis de salud. Hay una crisis terrible, pero parece que la gran discusión del Ecuador hoy día, ¿no? La gran discusión, que si Aquiles, que si le dijo niña vaga o no. Esa es la discusión del Ecuador hoy. Y tenemos las autoridades electorales, contencioso electoral, que son un desastre, contencioso, consejo electoral, un sistema judicial que da pena, unos juicios que dan pena, nuevas perlas en el Ecuador. Se acaba de dictar una sentencia en estos casos, 3.000 páginas. Yo me pregunto, 3.000 páginas de una sentencia, y eso es una burla. Hay temas... ¿Habrán leído todo eso los jueces? Es que sí, a ver, no soy abogado de ninguno de ellos por si acaso. Pero mañana dicen, esto hay que apelar. Y vienen donde cualquier abogado. Y me piden, ¿puede asumir el caso? A ver, deme. ¿Cuánto tiene la sentencia? 3.000 páginas. 3.000 páginas. ¿Y cuándo vence el plazo para apelar? 3 días. No puedes. Imposible, pues. Y para fundamentar 10 días. Imposible, pues. Entonces parece que se hace a propósito llenar de información para simplemente impedir defensas. Pero a lo que iba. Si no discutimos los grandes temas y nos quedamos en las banalidades, y este es un gobierno que desgraciadamente ha puesto en el tablero político solamente banalidades, porque en este gobierno no se ha planteado ninguna discusión nacional profunda y de fondo que pueda unirnos a los ecuatorianos, entonces si seguimos con banalidades, no hay salida. Y estaremos cada día peor. Ese es el drama ecuatoriano. Doctor, el tema de la factoría. Ayer nos leyeron una sentencia en contra de la factoría. Unos jueces banales, por decirlo lo mínimo. Se lo sintetizo así. Pagaron el desayuno escolar a la compañía El Ordeño. Le pagaron 22, 23 millones de dólares en el año 2024. A la factoría le pagaron 0. Presentamos una acción constitucional para que se declare la discriminación contra la factoría. Porque si 2 empresas hacen lo mismo, cobran lo mismo, proveen lo mismo, tienes que pagarle. Tienen derecho a cobrar lo mismo, facturan lo mismo. Y en el orden. Y solo le pagan a la una y a la otra no le pagan nada, hay discriminación, pues. ¿Qué alegó el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía dijo, no, es que pagamos según un acuerdo ministerial que dictó el presidente Lasso, ni siquiera nosotros, y que determina las prioridades de pago. Entonces allí dice la prioridad salud, prioridad educación, prioridad salarios, prioridad lo que sea. Y hemos pagado en función de esa programación. ¿Y lo que se consumió? No, espérese. Es decir, dicen primero salud, después educación, después lo que sea. Muy bien. Primero salud, ¿verdad? Bien. Esto es alimentación escolar. Va de la mano, tiene vinculación con salud y con educación, pero va de la mano. Muy bien, hay una programación. Primero esto. El tema es, ¿y en qué parte de la programación dice que primero a la compañía El Ordeño de los cuencanos, ¿no? Ya sabemos a quién obedecen los cuencanos. ¿Por qué le paga a esta y no a la factoría?
Dígame en qué parte del acuerdo ministerial. Y los jueces dicen, no, el acuerdo ministerial es el que tiene que aplicarse. El Ministerio de Economía ha establecido las prioridades. Es que son unos serviles, son unos, yo lo voy a usar un nombre sin miedo, son unos infames, son unos miserables, son unos descarados. Y son los jueces de este país. Pero eso es por orden del presidente. Pero es evidente, pues. Por la bronca que tienen. Evidente. Sí. Entonces, cuando tenemos ese país, con ese sistema judicial, con ese Tribunal Contencioso Electoral, con ese Consejo Electoral, no hay instituciones. La institucionalidad está rota. No hay país. Hoy el alcalde de Guayaquil ya le tuvo que pedir disculpas a la niña vaga. Disculpas que son una consecuencia. ¿Cómo define a una persona que no va a trabajar? Son una consecuencia de, hoy día se usó, alguien lo leía, de una cancha inclinada, ¿no? Cuando tenemos un Tribunal Contencioso Electoral, que es una vergüenza, que jurídicamente es una vergüenza, que institucionalmente es una vergüenza, y que dicta una resolución contra el alcalde por una verdad evidente. Porque lo que el alcalde hizo fue cuestionar a una exfuncionaria municipal que no fue a trabajar nunca y que cobraba mucho dinero, que debería estar presa por eso. Entonces obligan al alcalde a disculparse. El alcalde se ha disculpado hoy, con una mofa. Y hay que decirlo porque es verdad. Es decir, son unas disculpas que son una mofa. ¿Qué es lo que ha hecho el alcalde en definitiva? Ha jugado el juego que unas instituciones infames han determinado cómo se debe jugar. Pero implica además el deterioro de la institucionalidad por completo. Sí. Es lo que tenemos. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, el tema de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿qué lectura darle después de que la Corte Constitucional mandó una sentencia tibia cuando terminaba ya lo del tema de la primera vuelta, la campaña electoral? ¿Tendremos a Noboa nuevamente haciendo campaña sin licencia? Ya el presidente está en campaña electoral. Todos estos días va a territorio, se reúne con niños, hace oferta a cada pueblo que llega. Es una campaña electoral. El problema es que no hay instituciones. Y como no hay instituciones, y yo incluyo a la Corte Constitucional actual, usted usó una palabra clave, es una Corte Constitucional tibia, que juega a la política, igualito que juega la Fiscal General del Estado. Son actores políticos. Entonces, de allí que me preguntan a mí qué hacemos con el país. Este país es que ponerlo patas arriba. Y se está eligiendo a los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Más de lo mismo. Y esa ministra que pide sus disculpas en un cristal donde pone unas letras bien blancas, pero chiquititas para que no se vean. Un vidrio con letras blancas. Sí. Es otra burla. Pero hay una diferencia, ¿no? Ellos son gobierno, pues. Es decir, cuando viene la burla de una ministra que pretendió destituir a la vicepresidenta de la República, y cuando la Corte Constitucional mantiene una postura tibia, y cuando la jueza, que tuvo la valentía de decir, ella es la vicepresidenta, se han violado sus derechos, está perseguida inmediatamente. Es un desbarajuste lo que vivimos en el Ecuador. ¿Cómo son docentes universitarios todos estos que están dentro del gobierno? Yo no sé si la señora Núñez sea docente, pero tal vez puede ser que haya sido docente universitaria. El señor de la Gasca, docente universitario. ¿Qué le enseñan estos ministros? Desgraciadamente en el Ecuador cualquiera es profesor. Me da pena decirlo, pero en el Ecuador cualquiera es profesor. Es una decadencia universitaria también grave. Por supuesto, algunas universidades no quieren asumirlo, no quieren enfrentar. Simplemente parece que viven al margen de la realidad. Pero la gran mayoría, yo le he podido constatar, en el Ecuador cualquiera es profesor. ¿Cómo ve esta segunda vuelta usted? Absolutamente incierta, con un consejo electoral que no ofrece garantías de nada, con un riesgo de que aquí se meta mano efectivamente a la voluntad popular, con un enorme riesgo de que aquí tengamos un fraude. Por tanto, veo una segunda vuelta con cancha inclinada, en la que el gobierno hace proselitismo a vista y paciencia de todas las instituciones. Porque aquí no pasa nada, porque aquí hemos inaugurado, o no más que inaugurado, estamos cosechando un país sin institucionalidad, que significa un país sin ley, un país sin constitución.
en que cada quien piensa desde el poder que puede hacer su propia lectura de la Constitución. Y como no hay instituciones que pongan un freno o un alto, pasa lo que sea. Hemos destrozado el Estado de Derecho. Lo hemos fulminado, lo hemos acabado. Y las instituciones llamadas a garantizarlo, en este caso fundamental, la Corte Constitucional, yo creo que tiene una gran deuda con la democracia de este país. Si se juega limpio, ¿quiénes tienen más posibilidad? ¿Quién tiene más posibilidad? Yo creo que hoy día las posibilidades son para ambos, absolutamente para ambos. Es decir, el margen del resultado, en el evento de que fuera un resultado limpio, no iba más allá de 20.000 votos. Y habiendo un grupo importante, significativo de votantes que fue por el nulo y otros importantes por el blanco, y con unos pequeños porcentajes del resto de candidaturas, esto es para cualquiera. Yo debo decirlo además, yo publiqué anoche un tuit en el que anuncié públicamente que mi voto sería por la señora Luisa González. Y lo hice luego de una profunda reflexión. Yo fui, como es público y notorio, un duro crítico del correísmo. Así es. Y he mencionado que en el correísmo hubo persecución. Recuerdo al inefable Ochoa, el censurador de medios de comunicación. Recuerdo personajes que nunca debieron estar en la función pública, Alexis Mera, Fernando Alvarado, por citar tres, ¿no? Un fiscal general del Estado que nunca debió ser fiscal, el señor Chiriboga, y tantos otros, ¿no? He sido crítico. ¿Por qué? ¿Por qué toma esa decisión? Porque miro el país de hoy hacia futuro. Entonces yo hice una reflexión. El país de hoy está condenado, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, es una condena absoluta, un destino absoluto al abismo. No hay posibilidad de cambio. Y creo que si Luisa González, Diego Borja, logran sacar las taras del correísmo, lo que se hizo mal, lo que se hizo muy mal. Que se corrija con lo que no estuvo bien, ¿no? Si ellos pueden llegar a corregir, el país tiene esperanza. Y ya es más, yo he dicho ayer, el país, si ganara Luisa González, y tiene el respaldo de muchos, entre los que me incluiría, creo que tiene una esperanza. Y ojo, no me interesa un cargo público ni de broma, porque no me interesa. No está en mi norte de vida. Pero creo que hoy por hoy, entre un destino absoluto al despeñadero, versus una persona que podría corregir lo que se hizo muy mal antes y profundizar lo que se hizo muy bien antes, creo que esa es la opción. ¿Qué digo en síntesis? Antes se destrozaron las instituciones con el correísmo. Hoy se destrozan las instituciones con Noboa. ¿Sí? Están empatados en destrucción. ¿Noboa va a corregir? No, porque lo estamos viviendo hoy día. Luisa tiene opción de corregir, tiene opción de corregir. Y el segundo aspecto que es determinante, la acción social. ¿Hay acción social en el gobierno de Noboa? Cero, nula, ninguna, no les importa a la gente. El correísmo tuvo acción social, enorme, profunda. Sería ser ciego no reconocerlo. Ah, que hubo corrupción. Hubo corrupción, como hay corrupción en este y ha habido corrupción con todos. Pero entre un gobierno de Luisa González, que si ella lograra, y yo confío en que así sea, reconstruir la institucionalidad y profundizar en la acción social, yo creo que ahí hay una esperanza versus este camino inexorable al fracaso. Y se vota sin odio también, ¿no? Es importante. Mi voto es sin odio, es con esperanza. Así es. Y así debería ser todo. Por eso decía, hay que erradicar el odio del debate político. Vamos con la esperanza en general. Un país distinto, sí, es posible, pero sin odios. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, es un gusto siempre. Gracias al doctor Jofre Campaña, analista político, conversando con nosotros en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Respetar